Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Y qué bueno que continúas con nosotros, ya estamos de regreso aquí a primera hora para atender nuestro tema del día. Te vamos a platicar acerca de algo que es bien, pero bien interesante y súper importante, los derechos humanos. Y ya está con nosotros Carla Díaz, abogada, a quien recibimos y saludamos con muchísimo gusto. Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, con el gusto de tenerte por acá y sobre todo porque vamos a platicar de este tema que, bueno, pues tiene que ver con los derechos humanos, que luego pues hay temporadas en que, bueno, la situación se torna muy delicada, ¿no?, con este tema. Sí, efectivamente, pues bueno, la Constitución es algo que nos establece o nos empieza a regular lo que anteriormente eran conocido como las garantías individuales. Hoy en día pues son mejor conocidos los derechos humanos, que bueno, les comento, muchas de las veces no sabemos dónde están consagrados o qué está dentro de la Constitución, pero sí exigimos lo que es nuestros derechos humanos. O voy a demandar porque hubo una violación a mis derechos humanos. Entonces, pues bueno, aquí viene la parte donde en la Constitución están regulados los derechos humanos. Si bien, por ejemplo, pues bueno, Venustiano Carranza fue el que hizo ese periodo para dividir lo que es la Constitución en dos partes que hoy conocemos. Tenemos la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica pues es la organización de los poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí vamos a encontrar todas y cada una de las funciones que tiene cada órgano que se encarga de la administración, y la parte dogmática, que son nuestros derechos humanos. Bien, a ver, fíjate, tenemos aquí, si acudimos al diccionario, ¿sí? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Aplica cabalmente hoy en día? Sí. Okay. Por eso se dice que son inherentes. ¿Por qué? Porque los traemos pegados a nosotros mismos. O sea, no puedo decir yo, Carla, ¿sabes qué? No quiero mi derecho a que se me asigne un nombre, o no quiero este derecho. No, o sea, ya los traigo conmigo misma. Hoy en día se dan muchos temas sobre cuestiones de discriminación, o empezó a sonar sobre cuestiones de personas transgénero que eran rechazadas o discriminadas. ¿Y qué pasa? Pues obviamente los derechos humanos las protegen. Y yo, Carla, no pues dirá, no te voy a contratar porque tus preferencias son otras. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso protege, y es por eso que se dice que los derechos humanos son inherentes, que vienen con nosotros mismos. No podemos decir, no lo quiero o lo rechazo. Desde que nacemos, pues viene la parte que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a que se nos dé un nombre. Entonces ahí viene la parte de que ya vienen con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo nunca hubiera sido registrada, pues ¿qué pasa? Yo jurídicamente para el derecho no existo, exactamente. Y que me pase algo, pues no, obviamente no voy a... Y si no, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, fíjate lo importante del hecho de que, pues, desde que naces, tengas ya esa identidad, ¿no? Luego hay quienes hacen como que desidia. Yo conocí un caso, imagínate, de una persona que tenía un nenito que lo registró como hasta los 2 años casi, o sea, ¿cómo? Exactamente, o sea, si hay casos en que la legalmente gente... no existía. Efectivamente, legalmente pues no existe la persona. Si se llega a desaparecer, pues ¿cómo la vamos a buscar si no hay un registro de la persona? Entonces sí, es muy importante. Yo les digo, doy clases también, entonces a veces les comento a mis alumnos, muchas de las veces exigimos esos derechos, pero no nos damos a la tarea de investigar cuáles son. Sí, hoy en día que si me hace esto, ya te voy a demandar. O que si pasa que la maestra me regañó, ya van a demandar. Entonces son situaciones que, bueno, está bien si la ley nos protege, pero también recuerden que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, aquí viene la parte donde se nos consagran o están regulados nuestros derechos, pero también la parte que nos corresponde. O sea, es algo recíproco.
Entonces, mande. Ok, no, es que fíjate, me quedé pensando, hace un momento comentabas también algo del derecho a ejercer la sexualidad, ¿no? Sí. Con este tema de ahora del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha declarado que pues que allá o son hombres o son mujeres, ¿no? O sea, como una postura muy radical. ¿No violenta de alguna manera estos derechos humanos? Sí, claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque cada día tanto países como estados van aceptando o van, pues sí, aceptando lo que es las preferencias de las personas. Entonces, insisto, no podemos discriminar. Ha pasado que discriminan o que dicen es que no puedes hacer, por ejemplo, aquí una boda 2 hombres porque como mi salón va a tener un tipo de eventos esos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las personas, pues que dicen, ¿sabes qué? Pues me violaste mi derecho. Y ha llegado a pasar que pues se hacen demandas, se hacen procesos por ese tipo de violaciones a esos derechos. ¿Por qué? Porque la ley o la Constitución nos establece la no discriminación, independientemente de clase social, religión. ¿Por qué? Porque estamos en un país laico. Entonces, cada uno de nosotros podemos profesar la religión o culto que queramos. ¿Cómo en qué momento podría proceder alguna demanda en este sentido de la libertad sexual? Porque, bueno, pues igual si se queda en el mero discurso de Trump, digo, mientras no haya una vulneración muy palpable, ¿no? Pero ya el hecho de lo que él está declarando es así como que pues, ya está como que desapareciendo del mapa, ¿no? A todas estas corrientes de la LGTBI más. Exactamente, ¿por qué? Porque pues bueno, cada día se suman más estados que aprueban, por ejemplo, matrimonios igualitarios, estados que a lo mejor veíamos difícil de que se aprobaran esos temas y que hoy en día están siendo aprobados. Entonces, por ejemplo, pues claro que ahorita si Trump dice no, pues no estoy a favor, pues claro que la gente va a empezar a manifestarse. Pero te digo, mientras sea el discurso, pero sí, pero si ya llega una pareja de homosexuales y nos queremos casar y se les dice no, ya aquí ya no te podemos casar, ahí sí ya se está violentando. Exactamente. Aquí lo que pasaba, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, es que, por ejemplo, el código nos establece que el matrimonio es la unión de 2 personas. Entonces, aquí anteriormente el matrimonio no se podía llevar, pero había gente que decía, es que se casaron 2 chicas o 2 chicos. ¿Cómo fue que se casaron si no está permitido? ¿Y qué pasaba? Se presentaba un juicio de amparo donde hacíamos referencia a eso, que había una violación al derecho humano y otra cosa, que el código no nos establecía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Y aquí aplica un principio jurídico, que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. ¿Es lo que llama luego como jurisprudencias? Exacto, sí, algo similar. Entonces era ahí donde que decía el tribunal, pues ¿sabes qué? Te voy a resolver tu amparo porque efectivamente te estoy violentando un derecho. ¿Y qué pasaba? Ahora sí les daban la resolución para poder llevar a cabo el matrimonio. Hoy en día, por ejemplo, Guanajuato, pues es un estado que sí los tiene ya aprobados, pero anteriormente eso hacían las personas, presentar o promover lo que era un juicio de amparo. Bien, Carla, otro de los derechos que creo yo son de los más importantes, bueno, todos lo son, pero el hecho de la equidad, ¿no? De la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo estamos en ese renglón en este momento? Pues hasta cierto punto siento que bien, pero híjole, creo que ya a veces me ha tocado, por ejemplo, hombres que dicen, pues querían igualdad, ¿no? Entonces no te voy a ceder el asiento, por ejemplo, en el autobús, en la famosa oruga. ¿Por qué? Porque lo he escuchado, o sea, literal me ha tocado que dicen, querían igualdad. O los hombres que dicen, a veces, ponte a cambiar la llanta del coche, ¿no? Exactamente. Entonces, pero siento yo aquí que también ya depende de la parte moral, religiosa, de nuestras costumbres que tengamos desde casa, a lo mejor. Pero sí se ha cortado la brecha, ¿no? Sí, la verdad es que yo siento que sí, porque pues lo que comentas, o sea, dices, es que tu mujer también puedes cambiar una llanta, pues claro, no es que no puedas, pero siento que a lo mejor la fuerza pues no es la misma, pero también hay mujeres que luego sí
se sienten, no sé, empoderadas y dicen a mí me vale. Y pues Sí. está bien. O sea, se dan abusos por ambas partes. Por ambas ¿no? partes, claro, exactamente. Yo siempre he dicho, así como el hombre muchas de las veces puede llegar a tener la culpa, en ciertas situaciones también la mujer. Entonces creo que a veces se aprovechan de eso, ¿no? De que dices, pues es que estamos en un rango de igualdad. Pues sí, pero pues obviamente tenemos que saber o aprender a respetar tanto al hombre como a la mujer. Oye, y otro de los derechos, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad que, bueno, pues hay que decirlo también con todas sus letras. Hay quienes pierden ese derecho, ¿no? Por méritos propios. Efectivamente, aquí ahora sí que ya va bajo nuestra responsabilidad, porque como te comentaba al inicio, la ley nos tiene establecido derechos y obligaciones, lo que podemos y tenemos permitido hacer. Entonces, también así como nos tiene este margen de lo que tenemos permitido, pues también tenemos prohibiciones. Entonces, si yo sé que no debo actuar de esta manera, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a ser sancionada. Entonces, como bien lo dijiste, pues ahora sí que va por hechos propios, ¿no? Si yo, Carla, pues infringí la ley, ¿qué voy a acarrear? Pues una sanción. Entonces, todo esto conlleva sanciones. El hecho de la libertad, pues muchas de las veces hay personas que dicen, es que me dieron una pena sin haber yo cometido el delito. Entonces sí hay cuestiones muchas ahora sí que en materia penal donde existen ese tipo de cuestiones, ¿no? De que se le castiga a la persona y muchas veces la persona no fue ni siquiera la que cometió el delito. Y si es una manera de violentar sus derechos. Exactamente. Y ahorita, bueno, desconozco mucho del tema en materia penal, pero sí se les da el derecho en que viene la parte donde pues las personas que van a ser sentenciadas puedan ampliar un poco más su periodo, de acuerdo a lo que son los derechos humanos. Pero sí, muchas de las veces pues hay gente que no era la culpable y ¿qué pasa? Pues se le detiene. Entonces aquí viene la privación de su libertad y claro que se le está violentando un derecho. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues ya no podemos hacer una reparación del daño, no le podemos reparar el tiempo que la persona estuvo detenida. Que imagínate ya cuando pasa todo esto, años que han purgado en condenas personas y salen de... Ay, disculpa, ¿no? Es que... Exacto. Es que nos equivocamos. Sí, no, pues sí, una disculpa pues no te va a dar el tiempo. He visto casos o luego situaciones en las que detienen a gente porque las confunden y ahí dices, pues sí, ¿ahora qué va a pasar? Ya estuve privado de uno de mis derechos, que es la libertad. Claro. Oye, otro de los derechos y que ha estado pues en la palestra y del que se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos años, es el derecho a la salud. Exacto. El derecho a la salud, que pues yo creo que sí traemos un tema polémico aquí en México, ¿no? Sí, se ha presentado mucho o he escuchado gente que luego presenta amparos. ¿Por qué? Porque yo, sector salud, digo, pues no tengo este medicamento, y más en cuestiones personas que llegan a tener cáncer, que no les quieren dar el medicamento. Personas que fallecen por falta de esos tratamientos. Exactamente, ¿no? Entonces aquí viene la parte donde pues yo, ¿qué puedo hacer? Pues obviamente no me voy a quedar a brazos cruzados, puedo promover un amparo para efecto de que en este caso se me dé la atención, o tú ahora sí que consigas el medicamento. ¿Por qué? Porque si hay mucha negligencia de que, ¿sabes qué? Yo, sector salud, pues no tengo el tratamiento, no tengo el medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente yo sé que uno de mis derechos es el derecho a la salud. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces tú me tienes que dar los medios o apoyarme a buscar los medicamentos. Aquí el problema, Carla, yo creo que es también el hecho de que muchas personas no conocen esos derechos. Exactamente, es lo que yo siempre he comentado, o sea, muchas de las veces podemos decir, es que tengo derechos, pero no los conocemos, o sea, no sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Insisto, muchas de las veces podemos solicitar un amparo para efecto de que se me brinde la atención médica. ¿Por qué? Porque es mi derecho a la salud. Oye, luego también yo creo que hay que hacer
hay que hacer un uso responsable también de nuestros derechos. Yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, en algunas escuelas, era pero bien común escuchar a los chiquitines desde, no sé, 6, 7, 8 años, o sea, ponérseles al tú por tú a los maestros y decirles, yo tengo el derecho de que usted me trate bien. Yo tengo el derecho de que usted no me levante la voz. Yo tengo y yo creo que luego también ese tipo de situaciones, Carla, híjole, como que a veces van conflictuando, ¿no? Las relaciones en las instituciones. Sí, efectivamente, o sea, como bien también otro de nuestros derechos es el derecho a la educación. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces, como bien lo dijiste, ya no le puedes decir nada al chamaco porque lo voy a demandar. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, hoy en día el sistema educativo ya no es como antes, ¿no? Donde si sacabas malas calificaciones, te castigaban. Pero ¿qué pasa? Aquí ya viene desde la parte de los papás también, el sistema educativo que les están dando. ¿Por qué? Porque ya no le puedes decir nada al niño, a la niña, porque ya. Entonces, pues sí, el sistema educativo, yo me he dado cuenta que es un derecho que tenemos, claro, el derecho a la educación, pero muchas de las veces pues se ha decaído porque, como bien comentaste, o sea, ya no le puedes llamar la atención al niño porque ya está mal, casi tiene que pasar con un 10 porque si no a ti, maestro, pues te va mal. Sí, entonces hay escuelas que sí te dicen, sabes que pues no puedes reprobar o tienes que mantener un promedio para que el niño pues esté bien en su que en escuela. teoría así debería de ser, porque, o sea, una cosa es decir el derecho a la educación. Exacto. Y muy diferente hablar del derecho a una buena educación, ¿no? Efectivamente. O sea, porque si lo dejas en el puro término de educación, pues vamos a lo que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, del hecho de que ya maestros te decían, es que no lo puedo reprobar. El niño no sabe, pero no lo puedo reprobar. O sea, no, ¿cómo? No saben, exactamente. Y llegan a un nivel preparatoria, no saben leer, porque no saben, esa es la verdad. Ya no se dan a la tarea de investigar en un libro, ya lo hacen a través del internet y ellos ya cumplieron. Así de fácil. Y eso es un derecho a la educación que ya no está aplicado cabalmente cual debería de ser. Exactamente, efectivamente, porque antes pues me acuerdo que los maestros llegaban y agarraban y te daban un aventón de borrador y ahora sí. ¿Dónde vas a hacer eso? ¿Por qué? Porque, insisto, viene la parte donde me estás violentando mis derechos y insisto, muchas de las veces no sabemos, no los conocemos, entonces pues por eso que les digo, la Constitución viene la parte donde viene dividida, ¿sí? Lo que es la parte dogmática y la parte orgánica. Y también recordar que la Constitución fue la primera donde se empezó a contemplar o a consagrar lo que son los derechos del trabajador en el artículo 123 constitucional, apartado A y apartado B. Y justo fíjate con lo que acabas de comentar, Carla, yo creo que damos pie a platicar acerca del derecho a no ser violentado, ¿no? Efectivamente. Eso tiene que ver obviamente pues con las mujeres, tiene que ver con los niños y es uno de los derechos que por los que se ha estado peleando pero con todo. Sí, exactamente, sí, son temas muy fuertes porque ahorita también está por encima de todo el derecho superior del menor. Entonces, en juicios de temas de divorcio y muchas cuestiones, pues los niños están ahora sí que por encima de todo. Entonces, aquí viene la protección que se tiene que dar a los menores, pero insisto, muchas de las veces nos puede resultar contraproducente porque es tanta la protección que se sienten tan protegidos y piensan que pueden hacer lo que ellos quieran. Oye, y otro de los temas, ya para cerrar prácticamente esta charla, que da para mucho, pero yo creo que el derecho a la vida es otro de los derechos que, pues es todo un tema, ¿no? Esto, la cuestión de si sí o si no el aborto, todo esto, ¿no? Exactamente, sí, pues ahora sí que si nos vamos a la parte de los doctrinistas del derecho, muchos dicen que el derecho a la vida empieza al momento en que se forma el niño en el seno materno. Hay otros doctrinistas que dicen que los derechos empiezan a partir de que es desprendido del seno materno y se ha reportado vivo. A partir de ahí empieza el derecho. Entonces aquí sí son muchas disputas
porque, bueno, los mismos doctrinistas del derecho, unos dicen empieza a partir de este momento y otros a partir de que es reportado el niño vivo, ¿no? Entonces, pues hay muchos temas sobre esto, porque quienes dicen es que nadie puede quitar la vida, ¿no? Y a otras personas, mujeres, o podemos llegar a decir, es que es mi cuerpo, yo determino. Pero aquí viene también la parte de una responsabilidad, que ya estaríamos hablando sobre una responsabilidad también sexual. Imagínate, no vas a estar diciendo, pues hoy aborto, mañana también, y así se va. Y yo creo que hablando de responsabilidad, Carla, pues es también responsabilidad nuestra, pues el procurar estar informados, ¿no? Porque luego nada más decir, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, pero ¿cómo los puedes ejercer esos derechos? Efectivamente, ¿cómo los puedo ejercer? Y insisto, lo que conlleva también a una obligación de mi parte. Entonces yo siempre he dicho, todo derecho conlleva una obligación. Y así obviamente sabemos que están consagrados dentro de nuestra Constitución, pero también el saber llevarlos a cabo. Fíjate, otros renglones que vamos a dejar pendientes para otra charla, pues el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, digo que es en lo que estamos nosotros en este momento, el derecho al trabajo. El derecho, exactamente. Y tantos otros derechos, ¿no? Sí, tenemos muchos, que era lo que comentábamos la vez pasada, el derecho al trabajo, que anteriormente, pues, ¿qué pasaba? Pues, se nos asignaba, ¿sí? Por eso era que existía la esclavitud. Hoy en día era lo que les comentaba. El derecho laboral es que es una prestación libre. Ahí viene donde yo, Carla, determino, o yo, Carla, decido dónde quiero laborar. ¿Algo más que desees agregar para cerrar esta charla? Pues de mi parte sería todo. Cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. ¿Cómo encontramos a Carla Díaz? Estoy en Facebook, Carla Díaz, abogada. Perfectísimo. Bueno, pues así platicamos acerca de los derechos humanos. Por supuesto que el tema da para muchísimo. Ya nos organizaremos para seguir platicando al respecto. Por lo pronto, agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión de A Primera Hora. Por lo pronto, ¡vámonos! Continúa tu día con el poder que te da la información. Esto fue A Primera Hora, TV4 Noticias. Nos escucharemos en la próxima emisión para contarte lo que ocurre en tu entorno y en cualquier parte del mundo.